Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Tasaico, médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy vamos a hacer el estudio de una revisión de algunas preguntas de la patología biliar. En la primera pregunta que tenemos aquí, señale la causa por la que la bilis se vuelve más litogénica tras las resecciones ileales. Recuerden ustedes que dentro de la fisiología intestinal, el ilion se encarga de la reabsorción de las sales biliares. Si es que se realiza una resección ileal, ya sea por algún tipo de intervención quirúrgica que haya requerido una resección amplia del intestino delgado, esta resección intestinal puede disminuir la reabsorción de sales biliares, con lo cual se va a producir una sobresaturación de colesterol a nivel de la bilis, de la vesícula biliar, con la consecuencia de aparición de cálculos biliares. Entonces la respuesta en esta pregunta sería que las resecciones ileales disminuyen la reabsorción de las sales biliares. ¿En cuál de las siguientes enfermedades existe mayor riesgo de desarrollar cálculos pigmentarios en la vesícula biliar? Recordemos que los cálculos encontramos de dos tipos: en un 80% los cálculos formados por colesterol y en un 20% los cálculos pigmentarios. Y los pigmentarios, sobre todo los cálculos de coloración negruzca, están asociados con estados hemolíticos crónicos. Entonces la respuesta de esta pregunta correspondería a la alternativa número 4, estados hemolíticos crónicos. ¿Con qué nombre se conoce un cuadro de obstrucción duodenal producida por un cálculo biliar impactado en el duodeno, generalmente a nivel del bulbo duodenal, tras la aparición de una fístula colecisto-duodenal? Dentro de las complicaciones que tiene la patología de la litiasis vesicular, la colecistitis aguda, y podemos tener una fístula colecisto-intestinal, de las cuales la más frecuente es la fístula colecisto-duodenal. A través de esta fístula pueden pasar los cálculos de pequeño o gran tamaño hacia el duodeno, y dependiendo de la magnitud o el tamaño de estos cálculos pueden generar cuadros obstructivos intestinales, obstructivos a nivel duodenal o a nivel más distales en el yeyuno ilion, generando diversos tipos de cuadros de obstrucción intestinal. En este caso se refiere al nombre del síndrome que ocasiona un cuadro de obstrucción intestinal alta a nivel del duodeno, y este síndrome recibe el nombre de síndrome de Bovéret. Recordemos que el síndrome de Mirici es un síndrome en el cual un cálculo se localiza a nivel del cuello o bacinete de la vesícula biliar y causa una compresión extrínseca a nivel del colédoco, generalmente ocasionando un cuadro de éstasis de la vía biliar y un cuadro de ictericia. El síndrome de Boerhaave, recuerden que es una rotura espontánea de esófago, y el que coincide en este caso para una obstrucción duodenal por un cálculo de la vía biliar impactado en el duodeno es el síndrome de Bovéret. Tenemos una imagen en la cual vemos la vesícula biliar, la presencia de cálculos a este nivel que van a adosarse a la pared del duodeno, causando una fístula colecisto-duodenal y causando un cuadro obstructivo a nivel del duodeno, sobre todo en la parte proximal, aunque también lo puede realizarse en la parte distal a nivel del ángulo de Treins. Es una contraindicación absoluta para la colecistectomía laparoscópica. Recordemos que el tratamiento de la litiasis vesicular es la colecistectomía laparoscópica, es la indicación o el gol estándar para el tratamiento de esta patología. En este caso tenemos contraindicaciones que pueden ser relativas o absolutas, y revisando las alternativas, la hernia umbilical no sería una contraindicación, ya que los trócares que se utilizan para realizar este procedimiento, uno de ellos ingresa a nivel de la cicatriz umbilical. Si un paciente tiene hernia umbilical, será mucho más fácil colocar este trócar, y también podrá ser reparado al momento de hacer el cierre de este punto de esta herida operatoria. Es decir, no sería una contraindicación la hernia umbilical. La edad menor a 10 años tampoco es una contraindicación para colecistectomía laparoscópica. La temperatura mayor o igual a 39 grados tampoco es una contraindicación, debido a que en muchos casos los cuadros de colecistitis aguda, que ya tienen varios días de evolución, que están con leucocitosis, con signos de infección, de un piocolecisto, en estos casos los pacientes ingresan a sala con 39 o 38 o 39 grados de temperatura, y tampoco es una contraindicación para la colecistectomía laparoscópica. La obesidad mórbida inclusive está mucho
Tiene una mejor indicación en los pacientes de obesidad, ya que aquí no hay una cicatriz operatoria mucho mayor con la posibilidad de que ésta pueda cursar con un cuadro de infección. Entonces, la colecistectomía laparoscópica estaría contraindicada en pacientes que tengan factores de coagulación o trastornos de coagulación. En este caso, un tiempo de protrombina mayor a 18, a 18, a 18 de en su... En esta pregunta, ¿es contraindicación absoluta para la colecistectomía laparoscópica? Tenemos las siguientes alternativas. La hernia umbilical no es una contraindicación para la colecistectomía laparoscópica, inclusive esta hernia se puede corregir durante el acto quirúrgico. La edad menor a 30 años tampoco es una contraindicación. La temperatura mayor o igual a 39.9 grados tampoco es una contraindicación. Recuerden que la colecistectomía laparoscópica también se utiliza en el tratamiento de la colecistitis aguda y los pacientes pueden ser intervenidos quirúrgica, inclusive hasta con fiebre. Y en el caso de la obesidad mórbida, recordemos que inclusive el uso de la cirugía mínimamente invasiva, es decir, la laparoscopía para diferentes órganos intraabdominales, viene a ser de elección en este tipo de pacientes, ya que no se realizan incisiones muy grandes y disminuye el riesgo de las infecciones de sitio operatorio. En este caso, la contraindicación para la colecistectomía laparoscópica sería un tiempo de protrombina prolongado, es decir, mayor a 18. Tenemos un caso clínico, paciente de 40 años, varón, quien es sometido a una colecistectomía convencional más la colocación de un Drenker. Señala el enunciado que probablemente indujo al cirujano a realizar la cirugía descrita. Recuerden ustedes que el Drenker o tubo de Kerr generalmente se coloca luego de haber sido explorada la vía biliar, generalmente con una sospecha o una confirmación diagnóstica previa de un cuadro de obstrucción de la vía biliar, generalmente por coleocolitiasis. En este caso, que dentro de las alternativas que tenemos, un conducto biliar común de 8 milímetros de diámetro no es una indicación probable para hacer este tipo de cirugías. Un solo calco en la vesícula biliar hubiera sido únicamente el tratamiento, en este caso una colecistectomía. Sin hallazgos anormales en la vesícula tampoco es una indicación para hacer una coledocotomía, una exploración de vía biliar. Múltiples cálculos en la vesícula, únicamente hubiera sido necesaria una colecistectomía en este tipo de pacientes. Pero si tenemos un paciente que tiene una historia o un antecedente reciente de ictericia, es decir, de éstasis o colestasis, hay una alta sospecha de que el paciente pueda tener coleocolitiasis. En ese caso, lo conveniente es hacer la colecistectomía, hacer una exploración de la vía biliar. Si se encuentran cálculos, hacer la extracción de estos cálculos y se cierra el efecto colocando un Drenker en este paciente. Entonces, ante la sospecha de ictericia reciente, una probable colestasis, se hace una colecistectomía más el drenaje de Kerr. El examen más útil para el diagnóstico de coledocolitiasis. El gol estándar de elección para hacer el diagnóstico de colelitiasis es la ecografía o ultrasonografía abdominal. La asociación de fiebres en picos, dolor en hipocondrio derecho e ictericia se conoce como la tríada de Charcot, y clínicamente se encuentra a nivel de los pacientes con colangitis aguda. Recuerden que las otras patologías que se evidencian a nivel de las alternativas de esta pregunta, la colecistitis habitualmente no se relaciona o no está asociada con cuadros de ictericia, a menos que haya una compresión de la vía biliar. En el caso de la pancreatitis, lo principal que se encuentra aquí es el dolor, y la colelitiasis significa o es el sinónimo de litiasis vesicular. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico de elección en un paciente con sospecha de colelitiasis? El procedimiento de elección para nosotros poder descartar esta enfermedad, siempre a la cabeza la ecografía abdominal. El Dren en T o Dren de Kerr se coloca después de, recuerden, el tubo de Kerr o Dren de Kerr se coloca a nivel del colédoco luego de una exploración de la vía biliar. Para yo poder explorar la vía biliar tengo que aperturarla, y ese procedimiento recibe el nombre de coledocotomía. Entonces la alternativa de esta pregunta es después de haber realizado la
coledocotomía. El tratamiento quirúrgico del paciente con ilio biliar consiste en, recordemos que el ilio biliar es un cuadro de obstrucción intestinal producida por el pasaje de un cálculo desde la vesícula biliar a través de una fístula, habitualmente colecisto duodenal, y que transita por el intestino delgado, quedando atascado en el segmento más estrecho del intestino, habitualmente en el ilium. Entonces, en este caso, lo que se va a realizar es hacer la apertura del intestino delgado y realizar la extracción del cálculo. La apertura del intestino delgado se conoce como enterotomía. La alternativa que corresponde a esta pregunta es hacer la enterotomía y realizar la extracción del cálculo. El tratamiento de la fístula colecisto duodenal se hace de manera posterior. Los pacientes con colangitis aguda supurativa que se encuentran en choque deben recibir ¿qué tratamiento? El tratamiento en este tipo de pacientes se intenta revertir el choque, es decir, estabilizar al paciente, hidratación, iniciar la terapia antibiótica, el uso o no de inotrópicos según lo requiere el paciente, y lo que hay que hacer es hacer una descompresión de la vía biliar. Generalmente en este tipo de pacientes hacer una CEPRE no es favorable por el estado de choque del paciente. En este caso la descompresión tendría que ser de tipo quirúrgica. Entrar, aperturar la vía biliar, colocar un Drenker y de esa manera se descomprime la vía biliar. El cuadro de ilio biliar es de tipo, en este caso recordamos nuevamente que el ilio biliar es un cuadro obstructivo, es un cuadro de obstrucción intestinal por un cálculo que pasó a través de una fístula colecisto duodenal. La alternativa correcta es la número 1. El mecanismo más frecuente de ictericia en un paciente con colelitiasis es la inflamación del bacinete. Recuerden ustedes que en un paciente con colelitiasis existen múltiples cálculos en la vesícula, o puede existir un solo cálculo pero de gran tamaño, y que ubicado en el bacinete comprime, realiza una compresión extrínseca de la vía biliar adyacente, generalmente el hepático común o el colédoco. De esa manera, al hacer una compresión extrínseca, va a impedir un normal flujo de la bilis a través de la vía biliar extrahepática, causando colestasis. Y esta colestasis se manifiesta clínicamente en los pacientes con ictericia. ¿Cuál es el principal estímulo para que la vesícula realice la secreción o la expulsión de la bilis a través de la vesícula biliar? El principal elemento que actúa a este nivel es la colecistocinina. La válvula de Heister forma parte de la válvula de Heister, o también conocida con el nombre de válvula en espiral de Heister, es la válvula que encontramos a nivel del conducto cístico. En este caso, la válvula de Heister forma parte de la vesícula biliar. El evento fisiopatológico inicial en la colecistitis, es decir, el elemento principal que da a origen a todo el proceso inflamatorio en un paciente con colecistitis, viene a ser la obstrucción del bacinete biliar. Es decir, un cálculo se localiza en el cuello de la vesícula biliar o bacinete, impidiendo la salida de la bilis de la vesícula biliar, creando un aumento de la presión intraluminal a nivel de la vesícula biliar, posteriormente disminución del retorno venoso y la irrigación a nivel de las paredes de la vesícula biliar, con lo cual genera isquemia, necrosis, inclusive pudiendo llegar hasta perforación de la pared de la vesícula biliar. Es decir, el primer elemento que genera todo el proceso inflamatorio de la vesícula biliar es la obstrucción a nivel del cuello o bacinete de la vesícula biliar. La complicación más común de la coledocolitiasis, es decir, la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar, viene a ser la colangitis, la pancreatitis, perdón. La complicación más común de la coledocolitiasis, recuerden ustedes, va a ser la pancreatitis. Recuerden ustedes que la presencia de cálculos en la vía biliar, dependiendo del tamaño, pueden causar cuadros obstructivos, es decir, ictericia en un paciente, pero también estos cálculos pueden pasar a lo largo de la vía biliar en su porción del intrapancreático o retrapancreático y generar un proceso inflamatorio a nivel de la
del páncreas, sobre todo a nivel de la cabeza del páncreas, generando cuadros de pancreatitis. La fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia es conocido como la triada de Charcot. Esto es característico de la colangitis. La triada, que es muy sugerente del diagnóstico de colecistitis aguda, está dada por las 3 de las 5 alternativas que figuran en la pregunta. En la colecistitis aguda, ¿tenemos dolor en hipocondrio derecho e inicio brusco? Sí. ¿Tenemos bilirrubinas séricas elevadas marcadamente? No. Esto más apunta a un cuadro de coledocolitiasis y colangitis. ¿Podemos tener fiebre en la colecistitis aguda? Sí podemos tener fiebre. ¿Existe transaminasas mayor a 5 veces el valor máximo de lo normal? Habitualmente la colecistitis aguda no se asocia con elevación de las transaminasas. ¿Tenemos leucocitosis a nivel de los pacientes con colecistitis aguda? Sí. En este caso, las alternativas verdaderas para el diagnóstico de colecistitis aguda son el dolor en hipocondrio derecho, la fiebre y la leucocitosis. La litesis vesicular es muy frecuente y los cálculos en los que se presentan con mayor frecuencia vienen a ser los cálculos mixtos, pero a predominio de colesterol. Recuerden ustedes que el 80% de los cálculos a nivel de la vesícula biliar son formados por colesterol. El 20% restante están formados por pigmentos. El cuadro denominado iliobiliar se produce en este caso una peritonitis biliar. No, generalmente es una complicación de una perforación de la pared de la vesícula biliar. Una fístula biliar viene a ser la causa principal de este ilio biliar. La ictericia obstructiva no produce ictericia obstructiva, ya que existe en el hilo biliar una fístula entre la vesícula y el intestino. En ese caso, el hilo biliar, el cálculo del hilo biliar genera un cuadro de obstrucción intestinal. La fístula biliodigestiva más frecuente es la fístula colecisto-duodenal. La forma quística de dilatación congénita del colédoco se exterioriza clínicamente antes de los 20 años y en la mayoría de los casos se manifiesta con la triada de, recuerden ustedes que la enfermedad quística del colédoco o la dilatación quística del colédoco generalmente se asocia con 3 síntomas principales: dolor en hipocondrio derecho, la masa generalmente dependiendo del tamaño del quiste de colédoco y la ictericia. En este caso, la alternativa E vendría a ser la correcta. La triada que se asocia más con la dilatación congénita del colédoco o quistes de colédoco viene a ser la ictericia, dolor y masa en hipocondrio derecho. Un paciente de 65 años con cuadro de ictericia progresiva, coluria y dolor abdominal, en las últimas 48 horas se agrega fiebre y escalofríos. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Recuerden que los síntomas y signos que evidenciamos en el enunciado de la pregunta nos hacen ver que es un cuadro de obstrucción de la vía biliar, generalmente producido por cálculos, y la presencia de fiebre y escalofríos indican que puede haber una infección de la bilis a nivel de la vía biliar, y todo esto va relacionado con un cuadro de colangitis. La litesis vesicular es muy frecuente y los cálculos que se presentan con mayor incidencia son los cálculos mixtos a predominio de colesterol. El cuadro denominado ilio biliar produce como sintomatología en nuestro paciente un cuadro de obstrucción intestinal. En la colangitis supurativa aguda, la diferencia entre la descripción realizada por Charcot y la realizada por Reynolds es, recuerden ustedes que existe la llamada triada de Charcot: dolor, fiebre e ictericia. A estos 3 síntomas descritos por Charcot, cuando se le adiciona la presencia de shock o hipotensión y depresión del sistema nervioso central, entonces recibe el nombre de pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds estaría caracterizada entonces por ictericia, dolor, fiebre, shock o hipotensión, más depresión del sistema nervioso central. En este caso, la alternativa correcta sería la letra B. El procedimiento de apertura y drenaje
de la vesícula biliar se denomina, recuerden que la apertura, en este caso, de la vesícula biliar vendría a ser una colecistostomía, es decir, aperturamos la vesícula biliar. Las alternativas que vemos en esta pregunta, la colangiografía significa hacer un estudio con imágenes, con sustancia de contraste de la vía biliar para identificar toda la vía biliar, no se relaciona con lo que nos solicita la pregunta. Colecistectomía corresponde al procedimiento mediante el cual extraemos la vesícula biliar, que tampoco se corresponde. Colecistectomía parcial también está atribuido a la extracción de la vesícula biliar, pero que no ha sido totalmente completa. Y el único enunciado que se relaciona con nuestra pregunta es la colecistostomía. No es un signo de colestasis. La ictericia sí lo es. La coluria sí lo es. Aumento de las bilirrubinas a nivel de la orina genera una coloración más intensa de la orina. Recuerden que cuando la bilis no puede pasar el intestino delgado, las heces generalmente se tornan más claras o inclusive hasta blancas. De ahí que la hipocolia también es un signo de colestasis. El prurito, generalmente producido por la impregnación de pigmentos biliares a nivel de la piel, también es un signo de colestasis. En este caso, la B, la diarrea, no es un signo de colestasis. En el diagnóstico de colecistitis aguda, lo más característico es el dolor prolongado o permanente a nivel del cuadrante inferior derecho. Generalmente cuando tenemos una vesícula biliar palpable, se produce cuando hay una obstrucción de la vía biliar a predominio distal, generalmente por una tumoración de tipo periampular, el signo de Courvoisier-Terrier. La leucocitosis con deviación izquierda no solo lo encontramos en colecistitis aguda, también lo podemos encontrar en colangitis. La fiebre y escalofríos no solo pueden ser un signo típico de la colecistitis aguda, sino también lo podemos encontrar en colangitis y en otros problemas. La presencia de cálculos biliares en la ecografía no solo pertenecen a la colecistitis aguda, sino también a la colecistitis crónica. En este caso, el diagnóstico de colecistitis aguda, lo más importante que encontramos ahí es el dolor prolongado persistente en el cuadrante superior derecho. Mujer de 60 años con ictericia marcada, prurito, dolor tipo sordo en el cuadrante superior derecho, de un mes de evolución. Asimismo con anorexia, pérdida de peso, aproximadamente 10 kilos en los 6 últimos meses. En los exámenes ecográficos se encuentra una dilatación de las vías biliares intrahepáticas y en la CEPRE se encuentra una estenosis focal. Como nosotros podemos ver, existe signos y síntomas asociados a una obstrucción de la vía biliar, asociado a baja de peso y anorexia. Generalmente todo esto, ictericia más baja de peso, puede estar asociada con una neoplasia. Y si en la CEPRE vemos que hay un punto de estenosis, generalmente todo esto puede estar relacionado con un carcinoma de las vías biliares. Paciente de 45 años que presenta dolor cólico, ictericia, fiebre, escalofríos, leucocitosis, hiperbilirrubinemia, fosfatasa alcalina elevada. De todos estos, ¿cuál es la principal causa de este cuadro? En este caso, nuevamente, tenemos un paciente con una histericia obstructiva y con probable infección de la bilis producto de esta histericia obstructiva. Entonces, lo principal que encontramos a este nivel correspondería al cuadro de una colangitis. ¿Cuál es el hallazgo radiológico característico que se encuentra en un paciente con cálculo vesicular y con perforación hacia el duodeno? Cuando existe una fístula de tipo colecisto intestinal, en este caso hacia el duodeno, va a pasar los cálculos y la bilis desde la vesícula biliar hacia el intestino, pero también desde el intestino hacia la vesícula biliar y hacia las vías biliares va a pasar el aire que está ubicado dentro del intestino. Entonces vamos a encontrar presencia de aire en el árbol biliar, lo que se conoce con el nombre de aerobilia. En la colecistitis aguda, ¿cuál es el tratamiento de elección? Recuerden que el principal tratamiento o el tratamiento de gol estándar de elección es la colecistectomía. Recuerden que de la colecistectomía podremos tener dos formas, la colecistectomía abierta o la colecistectomía laparoscópica. De las dos,
el gold estándar o de tratamiento quirúrgico de elección es la colecistectomía laparoscópica. En pacientes con hemofilia grave, el método de diagnóstico temprano más útil de todos ellos corresponde a la colangiografía transparietohepática, la arteriografía, gammagrafía, generalmente cuando tenemos hemorragias digestivas bajas de origen oculto. La ultrasonografía generalmente nos puede definir el tamaño de la vesícula biliar o de las vías biliares, pero no nos puede identificar si es que hay un sangrado. En el caso de la CEPRE, que debido a sus complicaciones no se realizaría este procedimiento, entonces el diagnóstico temprano para una hemofilia grave más útil podríamos realizar una colangiografía transparietohepática. Mujer de 41 años que acude a la emergencia por dolor abdominal en epigastro tipo cólico desde hace 3 días, desencadenado por la ingesta, grasas, escalofríos y fiebre. El diagnóstico más probable es, tenemos un paciente con dolor, generalmente desencadenado tras la ingesta de alimentos grasos. Es muy probable que este paciente ya tenga el antecedente de cálculos a nivel de la vesícula biliar, es decir, colelitiasis, pero si es que se agregan a escalofríos y fiebres, es muy probable que el paciente esté cursando con un cuadro de colecistitis aguda. Habitualmente en la pancreatitis el dolor es muy intenso y no se asocia a escalofríos y fiebre, a menos que haya un absceso pancreático, y eso ocurre varios días de haber iniciado el cuadro de dolor abdominal. La úlcera péptica generalmente es un dolor muy urente, no relacionado con la ingesta de alimentos. La gastritis aguda también, el dolor es urente, pero no estaría relacionado con escalofríos y fiebres. Y en el caso de obstrucción intestinal tendríamos como síntomas del paciente náuseas, vómitos, y el examen abdominal habría distensión abdominal y en los ruidos aéreos incrementados o hasta signos de lucha, los cuales no han sido descritos en la pregunta. Por lo cual, la patología más asociada a esta pregunta corresponde a la colecistitis aguda. En la coledocolitiasis residual, el método de diagnóstico más preciso es la colangiografía pancreático retrógrada endoscópica. Recuerden que el término de coledocolitiasis residual se refiere a la presencia de cálculos en la vía biliar antes de los 2 años luego de haberse realizado la colecistectomía. Es decir, tenemos un paciente que se le hace la colecistectomía, habitualmente laparoscópica, y dentro de los 2 primeros años de haberse realizado la cirugía, presenta signos de coledocolitiasis. En cambio, si tenemos un paciente en el cual encontramos signos de coledocolitiasis luego de los 2 años de haberse realizado la colecistectomía, se denomina coledocolitiasis de novo. En este tipo de pacientes, el principal método diagnóstico es la CEPRE. La definición de iliobiliar, recuerden ustedes que el término iliobiliar se refiere a un cuadro de obstrucción intestinal debido a un cálculo que pasó a través de una fístula, habitualmente colecisto duodenal. En este caso, la D es una obstrucción enteroluminal por un cálculo. ¿Cuál de las siguientes entidades no es una indicación de colecistectomía? De todas las entidades que tenemos a nivel de las alternativas, no es indicación de colecistectomía la pancreatitis crónica. En el caso de portadores sanos de Salmonella tífica o litiasis vesicular, sí es una indicación. Pólipo adenomatoso en la vesícula biliar mayor de 1 centímetro, sí es indicación por la posibilidad de que pueda este pólipo degenerar un carcinoma de vesícula. Si tenemos un paciente con colelitiasis o microlitiasis que tenga síntomas, sí es una indicación para la colecistectomía. Y un paciente con colecistitis crónica, litiasis sintomática, sí es una indicación. Recordemos que paciente con litiasis vesicular que presenta síntomas debe ser intervenido quirúrgicamente para prevenir complicaciones como pueden ser una colecistitis aguda, una coledocolitiasis o en algunos casos hasta pancreatitis. Entonces, de estos, la que no corresponde a una indicación de colecistectomía es la pancreatitis crónica. ¿Qué porcentaje de pacientes con colelitiasis tienen además cálculos en el colédoco? Es decir, tenemos un paciente con colelitiasis y
asociado coledocolitiasis, habitualmente en un 10%. En la colecistitis crónica, el síntoma o signo principal es el dolor tipo cólico. Recuerden que en los pacientes con litiasis vesicular el síntoma principal es el dolor tipo cólico, habitualmente luego de la ingesta de comida grasa. En una colangitis supurativa con compromiso sistémico, ¿cuál es la conducta inmediata? Actualmente tenemos que hacer la descompresión de la vía biliar, actualmente colocando luego un tubo de Kerr o un dren de Kerr. ¿Cuál de las siguientes estructuras es límite del triángulo de Calot? Recuerden que a nivel de la vesícula biliar y vías biliares encontramos los triángulos. Encontramos el llamado triángulo de Calot, cuyos límites son el conducto hepático común, el conducto cístico y la arteria cística. De esas tres estructuras, dentro de nuestras alternativas, encontramos al conducto cístico. El conducto pancreático de Wilson no tiene relación con el triángulo de Calot, la arteria hepática tampoco tiene relación con el triángulo de Calot, el conducto hepático izquierdo tampoco tiene relación con el triángulo de Calot, y la vena cava inferior tampoco tiene ninguna relación. De estos tres, el conducto cístico sí forma parte del triángulo de Calot. Recordamos nuevamente el triángulo de Calot formado por el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. El mecanismo etiopatogénico de la colecistitis aguda calculosa es, recuerden ustedes que el inicio de todo el cuadro de inflamación de la vesícula biliar, es decir, una colecistitis se produce porque un cálculo obstruyó el cuello o bacinete de la vesícula biliar. Mujer de 72 años con 7 días de dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia progresiva, temperatura de 39 grados, recibió tratamiento con cefalexina vía oral sin mejoría, ingresa a emergencia con hipotensión, compromiso del sensorio, leucocitosis, bilirrubinas elevadas, transaminasa y fosfatasa alcalina elevada, concentración de amilasa sérica normal. En la mente tenemos 7 días de dolor, puede ser colecistitis, puede ser colangitis, puede ser pancreatitis. La pancreatitis ya descartada por una amilasa sérica normal, pero en este paciente encontramos varios signos que nos podrían relacionar con cuadros de colangitis. Recordamos triada de Charcot, ictericia, dolor y fiebre. En el caso de la pentada de Reynolds tenemos ictericia, dolor, fiebre, hipotensión y trastorno del sensorio. Y de esos síntomas de la pentada de Reynolds los encontramos en este enunciado de la pregunta. Es decir, tenemos una colangitis supurativa aguda. Ese es el diagnóstico de esta enfermedad. Encontramos ictericia, encontramos dolor, encontramos fiebre, encontramos hipotensión o shock y compromiso del sensorio. Pentada de Reynolds, una complicación de la colangitis aguda supurativa. En la etiopatogenia de la colecistitis aguda litiásica, el proceso del evento se inicia con, recuerden siempre, es la obstrucción del cuello bacinete de la vesícula biliar o la obstrucción del conducto, la obstrucción linfática y venosa de todo este elemento. Recuerden que el cálculo obstruye el cuello bacinete de la vesícula biliar, generando un aumento de la presión intraluminal en la vesícula biliar. Este aumento de la presión comprime las paredes de la vesícula biliar, causando una disminución del retorno venoso y también causando una disminución de la irrigación arterial hacia las paredes de la vesícula biliar. Esto genera a su vez gangrena, posteriormente necrosis de la pared vesicular, y esto está relacionado con la etiopatogenia de la colecistitis aguda. En este caso, la obstrucción linfática y venosa que se presenta en la vesícula biliar corresponde a uno de los procesos con los cuales se inicia todo este evento del proceso inflamatorio. Más que obstrucción del conducto cístico, es una obstrucción a nivel del cuello de la vesícula biliar o bacinete. Paciente de 40 años con fiebre, ictericia progresiva y dolor en hipocondrio derecho que fue colecistectomizada hace 6 meses. Su presunción diagnóstica es: primero, paciente fue colecistectomizada,
dentro de los primeros meses hace síntomas o hace clínica de ictericia y dolor en hipocondrio derecho, es decir, hay una alta sospecha de coledocolitiasis, y en este caso se llamaría coledocolitiasis residual, ya que si fuera después de los 2 años sería coledocolitiasis de novo. Pero no solo tenemos ictericia y dolor, sino también tenemos fiebre y el escalofrío, es decir, también hay un proceso inflamatorio, infeccioso, y esto estaría relacionado con una colangitis. Es decir, tenemos en este paciente una coledocolitiasis residual más colangitis. Mujer de 40 años con dolor abdominal tipo cólico, intenso en epigastrio, náuseas y vómitos, agregándose luego ictericia, coluria y fosfatasa alcalina elevada, 500 unidades internacionales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recuerden que cuando tenemos ictericia y dolor, probablemente todo esto está relacionado con la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar, que causan obstrucción de la bilis, ictericia, coluria, hipocolia en algunos casos, y va a haber un incremento de las enzimas que se presentan cuando hay un aumento de la presión intraluminal en la vía biliar, como son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitraspeptidasa. En este caso, el diagnóstico de esta pregunta corresponde a la coledocolitiasis. Paciente de 45 años, colecistectomizada hace un mes, refiere continuar con la sintomatología previa a la operación, dolor cólico abdominal, vómitos e ictericia. Fue operada hace un mes y tiene ictericia y dolor, es decir, sospecha de coledocolitiasis. Antes de los 2 años, coledocolitiasis residual. Después de los 2 años, coledocolitiasis de nuevo. Entonces, el diagnóstico, coledocolitiasis residual. Hepatitis, tendríamos que tener aquí un dolor marcado, aumento de volumen a nivel del hígado o palpación del hígado a nivel del examen clínico, transaminasas marcadamente elevadas que no tenemos, úlcera péptica complicada. Generalmente el paciente tendría ya no solo dolor en hipocondrio derecho, sino tendría también signos peritoneales, y en el caso de la pancreatitis aguda el dolor sería marcadamente intenso y tendríamos amilasas o lipasas marcadamente elevadas. ¿Cuál es el método más sensible para diagnosticar la litiasis vesicular? A la cabeza siempre el principal estudio diagnóstico de imágenes corresponde a la ecografía o ultrasonografía. La TAC abdominal generalmente se utiliza cuando hay que descartar colecistitis agudas complicadas o en algunos casos de carcinoma de vesícula biliar. La colangiografía se utiliza cuando quieres hacer el estudio de las vías biliares para definir coledocolitiasis o algún colangiocarcinoma. La radiografía simple de abdomen no es el examen adecuado, ya que la mayoría de los cálculos de la vesícula biliar de colesterol no son radiopacos. La colecistografía oral no sería el diagnóstico de lesión, ya que esto se utiliza más para definir colecistitis aguda. ¿Qué porcentaje de pacientes con colelitiasis tiene más cálculos, más probabilidad o porcentaje de tener cálculos en el colédoco? Habitualmente un 10% de pacientes. En la coledocolitiasis, el método diagnóstico más preciso corresponde a la CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La tomografía axial computarizada puede evidenciar cálculos, pero generalmente cuando son cálculos grandes. La ecografía lo que nos puede ayudar es para diferenciar si existe o no dilatación de las vías biliares, pero en muchos casos no puede visualizar los cálculos. La radiografía simple de abdomen no nos permite ver la vía biliar. La gamografía tampoco es el examen para este tipo de patologías. Dolor abdominal tipo cólico e ictericia. Bilirrubina total 10. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? En este tipo de pacientes, recuerden que tenemos dolor e ictericia. La pancreatitis habitualmente va más con dolor. La colelitiasis o litiasis vesicular generalmente también está asociada con presencia de dolor, más no ictericia. Tenemos otra alternativa que es la coledocolitiasis, que también puede estar relacionada con presencia de dolor tipo cólico e ictericia. Tenemos un paciente con CA de páncreas. En este caso, si fuera un cáncer de páncreas, habría que especificar que sea un paciente con
un cáncer de cabeza de páncreas, y otro tenemos un tumor de Klatskin, el cual corresponde a una tumoración que se ubica a nivel de la confluencia de los hepáticos. En este tipo de pacientes generalmente lo que podemos tener es una ictericia marcada, habitualmente con dilatación de las vías biliares intrahepáticas, y lo que tenemos que definir es a la pregunta dolor abdominal crónico, tipo cólico e ictericia, examen de laboratorio bilirrubina total en 10, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos en las alternativas pancreatitis aguda, generalmente va con dolor, más no con una ictericia marcada. En el caso de colelitiasis, presenta dolor tras la ingesta grasa, pero no con ictericia. El cáncer de cabeza de páncreas, recuerda que el páncreas tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola. Habría que especificar qué parte del páncreas está afectada por una neoplasia. Si fuera la cabeza del páncreas, en ese caso sí podría cursar con dolor e ictericia, sobre todo cuando el cáncer de páncreas se encuentre avanzado. En el caso de coleocolitiasis, va con dolor, va con ictericia, pero habitualmente la ictericia no es muy elevada. Luego tenemos el tumor de Klatskin, que es un tumor de la confluencia de los conductos hepáticos derecho y el hepático común, que sí podría estar relacionado con dolor e ictericia progresiva y ictericia marcada. Recuerden que cuando tenemos bilirrubinas mayores, generalmente 8 miligramos de decilitro, se le dice que es una ictericia maligna, y en esos casos puede estar relacionado con neoplasias de la vía biliar. Neoplasias de la vía biliar proximal, tumores de Klatskin. Tumores de la vía biliar distal, los tumores periampulares, que son el cáncer de cabeza de páncreas, el ampuloma, el colangiocarcinoma distal y el adenocarcinoma de duodeno. En este caso, la alternativa correcta para esta pregunta sería el tumor de Klatskin. Paciente con fiebre, ictericia y dolor abdominal, ¿cuál es el diagnóstico más probable? El enunciado de nuestra pregunta hace referencia a la tríada de Charcot. La tríada de Charcot se relaciona con colangitis. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un factor de riesgo para colangiocarcinoma? Recuerden ustedes que tenemos a nivel del estudio de las vías biliares dos tipos de neoplasias. Tenemos el carcinoma de la vesícula biliar y el colangiocarcinoma. Factor de riesgo para carcinoma de la vesícula biliar es la presencia de cálculos, es decir, litiasis vesicular de forma crónica. En cambio, en un paciente con colangiocarcinoma o carcinoma de las vías biliares, dentro de todos sus posibles factores de riesgo están las colangitis esclerosantes, pero también están las infecciones parasitarias de las vías biliares. En este caso, la fasciolasis hepática es uno de los factores de riesgo para desarrollar colangiocarcinoma. ¿Cuál es el procedimiento inicial más usado para el diagnóstico de enfermedad litiásica biliar por su alta sensibilidad? Recuerden, a la cabeza. El mejor estudio para poder definir litiasis biliar o de la vesícula biliar es la ultrasonografía o ecografía abdominal. Mujer de 53 años con dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre en picos. Recuerden, aquí tenemos nuevamente la tríada de Charcot: dolor, ictericia, fiebre, es decir, tenemos colangitis. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico inicial en sospecha clínica de colelitiasis? Es decir, recibimos a un paciente que viene con dolor en hipocondrio derecho de tipo cólico, generalmente después de la ingesta comida copiosa en grasas, y tenemos la sospecha clínica del paciente de litiasis vesicular o colelitiasis. Lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes es solicitarle una ecografía abdominal para definir la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar. Bueno, hemos terminado la revisión de las preguntas de la patología o enfermedades de la vesícula biliar y de las vías biliares, y nos estamos viendo en una nueva oportunidad.